¿Están ustedes? Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Mi nombre es Henry Florian, como lo dice el caballero. Gracias por la invitación. Estamos siempre para servirle. Amén. Estamos en Nueva York dirigiendo el ministerio Toma la Cruz. Si usted se toma un tiempo en su YouTube y busca Ministerio Toma la Cruz de Henry Florian, ahí va a encontrar todo tipo de temas para jóvenes, adultos, niños, profecía, la doctrina de la iglesia Adventista del Séptimo Día. Usted puede entrar allí, inscribirse y compartir dichos videos. Apúntalo, Ministerio Toma la Cruz, Henry Florian. Ministerio Toma la Cruz, Henry Florian. Hoy es un día muy especial porque ayer, como ustedes saben, las personas no tienen tiempo casi. Ustedes saben muy bien, ¿verdad? Que aquí y más en este país las personas casi no tienen tiempo, ¿sí o no? Sí. Ayer estuvimos de cumpleaños, 5 de noviembre. No pudimos hacer nada, pero hoy sábado que se va a celebrar. el ministerio? No, yo happy cumplí birthday. años ayer, 5 de noviembre, y hoy es que vamos a celebrar nosotros. Y por eso este tema, yo vine con mucho gozo y alegría para compartir este tema con ustedes. Amén. El tema de hoy se titula Prepárate para el día final. ¿Lo puedes repetir después de mí? Prepárate para el día final. Para el día final. Vamos a decirlo otra vez con gozo. Prepárate para el día final. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué es lo que se resalta en los camellos? En el camello la joroba. La joroba o sus qué? Jorobas. Joroba, a ver si que tienen dos. El camello que tiene una joroba se conoce como dromedario. Y el que tiene dos jorobas se conoce como bactriano. Y el jorobe. ¿Cuál es la función de la joroba en el camello, en los camellos? ¿Usted nos ha preguntado? ¿Cuál es la función de las jorobas? Los zoólogos dicen que el camello tiene en su interior 3 depósitos para acumular agua o alimento. Tremendo eso, ¿eh? ¿Usted sabía eso? Sí. Eso dicen los zoólogos. También dicen que el camello en su cuerpo desarrolla un metabolismo digestivo que convierte el agua y los alimentos en grasa. Oigan eso, introduciéndolos en el interior de las jorobas. ¿Sabe usted que cuando el camello dura 6 semanas, ¿cuántas semanas? 6 semanas en el desierto, sin beber agua, sin comer nada, sus jorobas desaparecen? No. Pues sépalo. 6 semanas sin comer ni beber agua, porque en el desierto usted no encuentra comida. Con el lisito así, como un caballo. En el desierto usted no encuentra comida, ni agua tampoco si no la lleva. Viajar a una velocidad de 15 kilómetros por hora, caminar 18 horas diarias sin descanso. Y usted se pregunta, ¿cómo lo hace? El camello sabe que tiene que regresar de nuevo hacia atrás y debe estar preparado para la nueva crisis que se avecina. Oiga, entonces cuando el camello ya llegó a su viaje, a su culminación, mire como agotado, cansado, hermanos. Solo recurre a beber y beber, beber, comer, comer para cobrar la energía perdida. ¿Sabe usted por qué presentamos a la iglesia hoy en día, a los creyentes cristianos, en este momento la experiencia del camello en el desierto? Esto es de manera introductoria, lo del camello, para que usted tenga una visión, visualmente hablando, de la enseñanza espiritual que nosotros queremos aprender en este día, hoy sábado 6 de noviembre. Porque muy pronto viene el día en que estaremos como el camello en el desierto, mis hermanos. ¿Usted sabe eso? ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen gloria a Dios? La Biblia le llama tiempo de angustia de Jacob, Génesis 32. Y parafraseando ya lo que ocurrió en Génesis 32, usted recuerda que Jacob duró muchos años
trabajando con Labán y ya regresaba con todo su motín y todo lo que el Señor le dio de bendición durante estaba con su tío Labán. Y una noche él sabía que Esaú venía ¿a quién? A su encuentro. Y le dijeron, bueno, Esaú viene con 400 hombres. Miedo, hermano. Y el miedo, mis hermanos, nos agobia a todos. ¿Usted sabe eso? Que el miedo, humanamente hablando, nos quita el descanso. Humanamente hablando, el miedo es un mentiroso que le dice a usted, dése por vencido, no siga, no venga a la iglesia. El miedo le dice a usted, no te levante, quédate acostado. El miedo le dice a usted, no lea la Biblia, no ore, porque el miedo es un mentiroso. Entonces, esa noche Jacob tenía un miedo, hermano, que usted no quiere estar dentro de Jacob. Viene un tiempo terrible, un tiempo cuando no tendremos oportunidad como tenemos ahora, 6 de noviembre del 2021, ya que no habrá tiempo de preparación. El tiempo de preparación, hermano, es hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ahora bien, durante el tiempo de preparación, ¿qué es lo que debemos comer y beber? Retener como el camello. Oh, muy bien. Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro jornal en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed de lo bueno, y se deleitará vuestra alma como lo más sustancioso. ¿Cuántos dicen amén? Lo más sustancioso, mire. Y lo que es bueno es esto. Y lo que nos sacia de verdad es esto. Mateo 4:4 dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de qué. Y humanamente hablando, hermano, el mundo no le gusta leer la palabra. No. Porque la palabra nos revela nuestro carácter, nuestras debilidades, revela nuestro pecado. Y muchas veces el ser humano quiere vivir en su pecado y no quiere vivir en santidad conforme a Jehová dice. Entonces, ¿qué representa el pan en la Biblia? Isaías 55:11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cuándo dicen amén? Amén. No volverá vacía, sino que realizará mi placer. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. El poder, mis hermanos, y el efecto de la palabra de Dios nunca quedan invalidados, ni resultan inútiles. Su palabra producirá vida espiritual para quienes la reciben, o justa condenación para quienes la rechazan. En los caminos de Dios, amigo y hermano, no hay compromiso bilateral. O usted está con Dios, o no qué, o no está. También la palabra de Dios pone en acción la gracia, el poder y la revelación de los cuales crecen los creyentes en su fe y en su entrega a Jesucristo. Isaías usa una misma imagen vigorosa. Isaías dice, así como el agua del cielo hace que las cosas crezcan físicamente, porque para que la habichuela, el maíz, los granos crezcan o los árboles crezcan, necesitan del agua para crecer. Usted sabe muy bien eso. También la palabra que sale de la boca de Dios, la Biblia, hace que el creyente crezca espiritualmente. Amén. Pedro repite el mismo pensamiento cuando dice que al beber la leche no adulterada de la palabra de Dios, se crece en la salvación. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Ahora, ¿qué significa el agua en la Biblia? Porque el camello come y también bebe y bebe mucha agua. ¿Cuál es el agua que debemos beber ahora en tiempo de paz? Dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos ¿qué? Bautizados para formar un solo ¿qué? Cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y ahí yo agrego, sean hondureños, guatemaltecos, haitianos, dominicanos, sean de cualquier nacionalidad. ¿Usted sabe que para Dios no hay nacionalidad? Que Dios lo ve a usted como salvadoreño, por ejemplo, a usted como dominicano, igualito como el griego, como el árabe, el ruso, igualito. Dios no hace excepción de personas, mis hermanos. Amén. Dios a nosotros nos ve a todos igualito.
No, que Usted sabía que nosotros como creyentes que estamos aquí en la iglesia, buscando su rostro, Dios lo ama a usted igualito como la prostituta que está allá afuera y el ladrón que está robando. Aleluya, gloria. Igualito, porque el amor de Dios no cambia, el amor de Dios no cesa hacia el ser humano. Amén. Entonces, nosotros debemos de entender y no confundir el amor de Dios con el cariño de la gente, porque el cariño de la gente cambia cuando yo lo ofendo. Ya usted me deja de hablar. Sí. O cuando yo le quito algo o le choco el carro. Usted cambia conmigo, no, pero Dios no. Dios te le choca el carro, no. Yo sigo igualito. Aleluya. Dios es grande y Dios es maravilloso. Por eso es que el agua representa el Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. El Espíritu Santo es necesario porque usted sabe que antes de usted ser cristiano, quien produce en nosotros el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, así es. Del ser humano no viene nada bueno. Cuando usted siente tristeza por el pecado, cuando usted, el día que el Señor le llamó y usted le aceptó, es el Espíritu Santo que lo pone en el ser humano. Amén. Este bautismo se refiere más bien al bautismo del Espíritu Santo del creyente para que forme parte del cuerpo de Cristo, uniéndolo al cuerpo y haciéndolo espiritualmente unos con otros creyentes. Es una transformación espiritual o un nuevo nacimiento. San Juan 3. En San Juan 3 nosotros encontramos el plan de salvación con Nicodemo. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Es necesario nacer de qué? De nuevo. ¿Y de agua y de qué? Es decir, que si no hay un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros de manera individual, no hay reino del cielo. No hay reino de los cielos para nosotros. Tiene que haber un cambio, una transformación. Y por eso Nicodemo, como líder espiritual, religioso de esa época, fue de noche a Jesús, porque tenía un vacío que el mundo no podía llenar. Y solamente Cristo lo puede llenar. En este mundo de la actualidad, como está diseñado, es para que todo el mundo se pierda, mis hermanos. ¿Usted sabe eso? Piense. ¿Cuánto camino ofrece el mundo para que el mundo se pierda? Miles y miles de caminos. ¿Y cuánto camino ofrece Dios? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por quién. Por mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. El camino que conduce hacia el cielo es la persona Jesucristo. Aleluya. Amén. Y para nosotros transitar por ese camino tenemos que ir detrás de la persona salvación que es Jesucristo. No hay otro camino. Y el ser humano se ha inventado miles de caminos que creen que van para el cielo, pero no van para ningún lado. Entonces tenemos que nosotros reaccionar en esta mañana para darle un sentido, un carácter de seriedad al asunto del no nacimiento de nuestras almas. Nicodemo era líder de la iglesia religioso y fue de noche a Jesús a esa entrevista. Y allí en San Juan, capítulo 13, Elena Hammond de White dice que está el plan de salvación completo. Es necesario nacer de nuevo y tiene que ser un nacimiento diario por medio de la renovación de nuestra mente, estudiando la palabra, buscando a Dios en oración, predicando a otros que aún no han escuchado la palabra de Dios. Amén. Después que Nicodemo tuvo ese contacto con Jesús, dice el deseo de toda la gente, y la Biblia en San Juan 3, él siguió su vida normal y aparentemente no hubo ningún efecto al respecto. Dice el deseo de toda la gente que cuando Jesús subió al cielo, que ascendió para el cielo, los ángeles quedando mirando allá, los judíos, los ministros religiosos de la época de los apóstoles esperaban que la iglesia que Cristo dejó fundada por los 12 apóstoles desapareciera. Y dice que Nicodemo, con sus recursos, porque era rico, nutrió a la nueva iglesia y ahí dio fruto de arrepentimiento. Dice que Nicodemo murió pobre en los bienes temporales de este mundo, pero rico para el reino de los cielos. Y en eso consiste el nacimiento nuevo de nosotros, que nos hagamos ricos espiritualmente en las cosas del cielo, no en las de la tierra. La ropa, el carro que usted quiere, el trabajo, los alimentos que usted quiere aquí físicamente para sostenerse son necesarios, pero basta. Lo más importante en nuestra vida es lo espiritual. Amén. Y la gente no quiere darle sentido y carácter espiritual a las cosas espirituales, y por eso es que está el mundo de mal en peor. Para que este mundo cambie y lleve al ser humano a un rumbo seguro, tiene que cada ser humano, persona por persona,
nacer de nuevo. Aleluya. Porque si no hay nuevo nacimiento, no va a haber mejoría en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Amén. Vendrá tiempo terrible. Amós 8:11, que fue nuestra lectura bíblica, dice: he aquí que vienen días, dice el Señor Jehová, en la cual enviaré hambre a la tierra. ¿No hambre de qué? De pan, ni sed de agua, sino de qué? De la palabra. De oír la palabra de Dios. Irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Huirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En el postrer, mis hermanos, día del Señor, precisamente antes de la venida del Señor, se repetirá el caso del antiguo Israel. Pues entonces los impenitentes de toda la tierra se estarán sufriendo intensamente durante las 7 últimas plagas. Procurarán alivio de alguna manera para su dolor, inclusive buscando la palabra de Dios, cuyo estudio y obediencia habían descuidado. Cuando vengan las 7 postreras plagas, mis hermanos, el que no haya estudiado y tenido una preparación previa, ahí dice, mis hermanos, muy claro, mis hermanos, que procurarán alivio y tratarán de buscar, pero no habrá tiempo, mis hermanos. Por eso es que la iglesia insiste en los creyentes a las visitas a todo el mundo, universalmente hablando, a que recurramos diariamente a la palabra de Dios, porque allí encontramos palabras que cambian la vida del ser humano. Vendrá hambre sobre los camellos débiles, sin preparación para hacer frente a la crisis que se acerca. Los camellos, en un sentido figurado, hacen una representación de los creyentes de la actualidad. Nosotros, si no nos preparamos previamente, cuando vengan los tiempos difíciles, vengan los tiempos de crisis, de tribulación, de prueba, olvídese que usted va a caer si no tuvo una preparación previa. Entonces, antes de usted tomar un examen, usted primero estudia y se prepara. Y nos esforzamos y hacemos un esfuerzo. Cuando usted va a coger una licencia, un examen de una licencia de conducir, cuando usted tiene que hacer un curso, cuando algo usted tiene que estudiar o prepararse antes de y tomar experiencia para usted tener previo desarrollo en el trabajo que va a realizar. Así mismo son las cosas espirituales. Los camellos débiles prefirieron divertirse en los cines, en las actividades mundanas, fiestas de carnavales, en otros asuntos que a Dios no le agrada. ¿Cuáles actividades estamos nosotros realizando, mis hermanos, que a Dios no le agrada? ¿A cuáles lugares estamos nosotros yendo que no honramos ni glorificamos el nombre de Dios? Entonces, hay camellos, mis hermanos, débiles en la actualidad, que lo que quieren pasarse el tiempo y el día completo, 24/7, testeando y chateando y jugando en un celular y en una tabla, y no se preparan espiritualmente. Entonces, así no vamos a ningún lado, mis hermanos. Inclusive, voy a hacer una pausa. Los hijos de los famosos autores de Hollywood que filman las películas que nosotros vemos, no le permiten que vean más de 15 o 20 minutos a sus hijos ver televisión. Porque saben lo mal sano que hace mala influencia sobre sus hijos, las programaciones que transmiten. Si una programación no da una enseñanza espiritual de la televisión, no edifica. Si tú escuchas una música o algo, o lee algo que no le edifica para su carácter, para la eternidad, olvídese. Y no le permiten jugar esos famosos. Oigan, los famosos que no son cristianos, no le permiten jugar los videojuegos que los hijos de nosotros juegan. Que pasan el tiempo y los días y las horas ahí. Y nada al estudio, ni nada a la oración, ni nada a la palabra de Dios. Y entonces, ¿y para dónde llevamos nosotros entonces así? Entonces, tenemos que darle un giro a nuestras vidas, a los muchachos nuestros, para que encaminarlos a lo espiritual. Los métodos mundanales, escuchen muy bien, y los invariables principios de la justicia
lo común y lo no común, lo sagrado y lo no sagrado, no se funcionan imperceptiblemente como los colores del arco iris. Entre los dos, el Dios eterno ha trazado una separación amplia y clara. La semejanza de Cristo se destaca tanto de la de Satanás como el mediodía contrasta con la medianoche. Y únicamente aquellos que vivan la vida de Cristo son sus colaboradores. Si se conserva un pecado en el alma o se retiene una mala práctica en la vida, todo el ser queda contaminado. Miren, mis hermanos, los requisitos para entrar al reino de los cielos no lo pongo yo, ni lo pone usted, ni tampoco lo pone el que me está mirando en YouTube, en Facebook, en las redes sociales. Los requisitos para entrar al reino de los cielos lo pone Dios, y ese no falla. Entonces los requisitos Él lo pone muy claro en su palabra. El que no está con Jesús está en contra de Él. Él lo dijo en los evangelios, ¿sí o no? El que no está conmigo desparrama. Será una batalla, mis hermanos, cual nunca fue, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Adquirir ahora y mirar si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus hombros, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Será una batalla, mis hermanos. Mira, desde que usted nació, desde que Adán y Eva existieron sin pecado y cayeron desgraciadamente en pecado, y por eso toda la humanidad estamos envueltos en el mismo problema. Hay una batalla, hermano, una guerra por su alma que usted no se imagina. Hay una lucha espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, por usted y por mí, que usted no se imagina. Usted no se imagina las veces que Dios le ha librado a usted de la muerte, que manda y viene un carro y lo va a chocar y Dios lo hace. Que usted sabe la batalla ahora mismo que se está llevando a cabo por usted, por un solo individuo. Si usted lo supiera, hermano, usted andara todo, Dios, Señor. Por eso que tenemos que pedir a Dios que nos acompañe y que nos libre del mal diariamente, y que nos prepare para las cosas malas que vienen. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto no hay otro semejante al tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado todo aquel que se consagró al Señor. Aleluya. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de la tribulación, mis hermanos, cada alma, cada ser humano deberá sostenerse por sí solo ante Dios. La consagración de la esposa no le va a valer al esposo. Aquí la salvación individual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La consagración del papá no le sirve al hijo. El hijo tiene que tener su propia consagración. El tío, el abuelo, el anciano. ¿Quién más? La abuela, el papá. Todo el mundo, mis hermanos. De manera individual. Tremendo, mis hermanos, tremendo. Si los cristianos, los que son de nombre, solamente son como la sal que ha perdido su sabor, se tiene influencia para el bien en el mundo, y por una falsa representación de Dios son peores que los incrédulos del mundo. El que desea conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revela. Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Jehová es la verdad. Amén. Los 10 mandamientos son verdad. Aleluya. Jeremías 10:10 dice que Dios es el único Dios verdadero. Primera de Juan dice que el Espíritu Santo es la verdad. San Juan 14:6 dice que Jesús es la verdad. La verdad es una persona, la verdad es Jesús. Amén. Y dice el Salmo 119, 142 que tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Los 10 mandamientos son verdad también, mis hermanos. Aleluya. Sí, hermano, dígame. No, en Corintios dice, no me acuerdo si es 5 o algo, que si una pareja son cristianos y el esposo es cristiano, salva a la esposa. Lo salva. No sé. No, lo que dice el Corintio es, si la memoria no me falla, es que en el momento de que usted es cristiano, pero su esposa no es cristiana, pero uno de los dos se convierte a Cristo, usted puede seguir con su esposa que no es cristiana siguiendo siendo casado.
A eso es lo que se refiere con Corintio. Sí. O sea, imagínense que el esposo y la esposa, ambos no son cristianos, pero uno de los dos acepta a Cristo, pero uno no. Entonces usted tiene que seguir unido en matrimonio con su esposa, aunque los dos no sean cristianos. Pero en cuanto a la salvación, Pero no la salva ella. no en cuanto a la salvación, no. Sí. El concepto es que por el hecho de esa esposa haber conocido a Cristo genuinamente y haber entregado, haber nacido de nuevo, el ejemplo de vida que ella lleva lo llevará a él también a conocer a Cristo en el periodo de vida que tenga, pero no es la salvación. Ese esposo puede no aceptarla más. Ella no puede hacer algo por él más que vivir un ejemplo de vida digna de que ha nacido de nuevo y mostrarle a Cristo a esa esposa. Entonces, mediante ese ejemplo, oígame, yo conozco al pastor Genisín de Peña, que tiene un testimonio de vida de un familiar, de el esposo y la esposa, el mismo caso. Ella conoce a Cristo, se convierte a Cristo, le soporta sus infidelidades. Ese hombre salía para parrandear de noche y ella siempre le guardaba su cena ahí, siempre lo trataba con amor, siempre le planchaba sus camisas, siempre lo atendía como la esposa abnegada, aún ese hombre habiendo sido infiel y habiendo sido tan mal esposo, pero esa mujer era cristiana y ese hombre seguía su vida igual, hasta que un día siempre, ¿qué es lo que es esta mujer? Yo tengo que averiguar dónde es que esta mujer va, ¿qué es lo que han hecho con ella? Pues yo le hago de toda esta mujer y esta mujer me sigue amando igual, ¿entienden? Y cuando conoció que su esposa fue verdaderamente transformada, él entonces empezó a cambiar de vida. Eso es lo que cambia al pecador. Amén. El ejemplo del cristiano, no la prédica, no lo que diga, lo dijimos hace un rato, es tu testimonio de vida. Y definitivamente lo que la Biblia se refiere es a ese caso, que por esa esposa haber conocido, con ese amor y esa abnegación, habiendo sido transformada, arrastra a su esposo a los pies de Cristo, también lo lleva a los pies de Cristo, pero él estando consciente y aceptándolo. Amén. Gloria a Dios. Ahí está él aclarando. El vacilar y ser tibio en obedecer la verdad es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. Por eso es que la verdad, mis hermanos, para muchas personas es bien difícil de aceptar, porque va en contra de nuestros deseos carnales. La verdad es única. La verdad es única y la verdad es Jesucristo. Eso nosotros tenemos que tener bien claro. Cuando nosotros no vivimos conforme a la verdad, dice la Biblia que nosotros elegimos estar en tinieblas. Cuando yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, estoy en tinieblas. Porque yo no puedo amar a Dios a quien no veo y aborrecer al hermano a quien veo y me relaciono a diario con él. Continuamos en tinieblas. Y ahorita al final del tema vamos a concluir lo que, a parafrasear lo que dice Génesis 32 sobre Esaú y Jacob. Sin embargo, si los cristianos lo son de nombre solamente, si los cristianos lo son de nombre solamente, han perdido su sabor. ¿Qué quiso mostrar Jesús en la parábola de las 10 vírgenes? Vamos a Mateo 25. ¿Qué quiso Jesús decir sobre la parábola de las 10 vírgenes? Ustedes saben que en San Mateo capítulo 25 dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. O sea, las 10 se cabecearon y ¿qué? Y se durmieron. Tanto las prudentes como las insensatas. Sin embargo, la parábola de las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas las lámparas y vasijas tenían aceite, pero un tiempo parecía no haber distinción entre ellas. Tal ocurre hoy en la actualidad, dice, con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida y esperanza confiada de la aparición de Jesucristo. Amén. Así como ocurrió en la parábola de San Mateo 25, que Jesús la dijo, ocurre hoy en día. Se invierte un papel de espera. Nosotros estamos en una demora, estamos esperando que Cristo venga por segunda vez. Porque solamente con la segunda venida de Cristo se completa el plan de redención. Está aún incompleto el plan de redención hasta que Cristo no venga. Tiene que venir Cristo por segunda vez. Y cuando se oye el clamor, he aquí viene el esposo, salir a recibirle, muchos no estarán listos. Muchos no estarán listos porque no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos
de la gloria de Dios. Por eso es que en ese día muchos dirán, Señor, Señor, por hicimos esto y aquello, no os conozco. El Señor les dirá. Se cabecearon. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. A la hora cuando más sueño tenían las jóvenes, cansadas de esperar, una gran ceguera espiritual cubría una parte de las vírgenes, así como cubrirá la tierra. Hoy en día hay una ceguera espiritual tremenda entre los creyentes del pueblo de Dios. Muchas creencias que confunden al ser humano, que no son claras. Muchísimas otras iglesias fuera de la nuestra enseñan doctrinas que no son bíblicas. Y miles de gente y millones de gente creen. Usted sabe que hay millones y millones y millones de gente que creen en las imágenes. Y millones de gente que creen en el estado de los muertos. Usted sabe, y millones y miles de gente que creen que el domingo es el día de reposo. Hay muchísima gente que creen. Esto es increíble. Y son doctrinas que no están en la Biblia, que son antibíblicas. Son doctrinas de hombres. Doctrina de hombres. Entonces, es tremendo. Entonces, hay una ceguera espiritual, mis hermanos. Porque la gran mayoría de los feligreses, algunos, son como el toro. Miren, que siguen lo que diga el pastor. Mira, así. No, mi hermano, espérese. No estoy en contra de ningún ministro ni pastor. No, pero es que el ministro me tiene que demostrar aquí con lo que él dice, está aquí en la Biblia. Aquí usted, como cristiano maduro, que tiene mucho tiempo en la iglesia metida, porque aquí casi la gran mayoría ya tienen su tiempecito en la iglesia. Si aquí usted ve que viene una gente de allá, de Grecia, de Rusia, o de Nueva York, de Connecticut, de New Jersey, y se para en este púlpito y dice una cosa que usted sabe que no está en la Biblia, usted tiene que parar, levantar la mano y decir, hermano, ¿por dónde es así eso? Sea quien sea yo quien sea, aquí, sea el pastor quien sea. Entonces, no es así, la Biblia dice que es así. Usted tiene que tener autonomía propia, usado por el Espíritu Santo, y por eso usted tiene que leer la Biblia, para cuando alguien vea aquí como enredado, no, espérate, que la Biblia dice esto. La Biblia es muy clara sobre el estado de los muertos, por ejemplo. Los muertos nada saben. Y su mente puesta en el olvido. Ya no trabajan, ya no hacen más nada. Entonces, hay mucha confusión, hay mucha ceguera espiritual hoy en día, mis hermanos. No solamente en nuestra iglesia, sino en toda parte del mundo. Hay personas que creen, oye, tremendo, hermano. Hay millones de gente, escúchame que lo pongo así, que van a conversarse a una persona. ¿Y dónde está eso en la Biblia escrito? Yo no entiendo a la gente muchas veces. Por eso, yo no entiendo a la gente muchas veces. Van, mira, padre, pequeño. Yo quisiera entenderlo, no entiendo. Y la Biblia. Entonces, son creencias que tienen esa gente que hay que respetársela, no compartirla, pero decírsela con amor y contacto. Tremendo, tremendo. Entonces, todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Era necesario despabilarla, limpiarla. Al parecer las lámparas no se habían limpiado por mucho tiempo. Era necesario despabilarla para que ardieran con luz más brillante. Se habían descuidado espiritualmente de su responsabilidad personal. El ser cristiano hoy en día requiere de responsabilidad, de llegar temprano a los cultos, de usted ser responsable con su vida espiritual, de estudiar la Biblia, de insertarse a las actividades de la iglesia que realiza. Óyeme, esto es personal. ¿Usted sabía que la salvación es individual y personal? Y que su relación con Dios tiene que ser personal, de usted hacia Dios. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagarán. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a lo que venden y comprar para vosotras mismas. Cuando las vírgenes insensatas despertaron alarmadas de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia de otro. ¿Cuántos dicen amén? amén. La salvación individual, mis hermanos. La espiritualidad de Él, su alimento espiritual que Él hace diario,
No le sirve ni a usted, ni a usted, ni a usted, ni a mí. En las cosas espirituales no hay de que relevo. Ven, dame de tu conocimiento, de lo que tú piensas. ¿Qué dice Torín? No, hermano, cada quien tiene que fajar. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede ver, nadie puede impartir a otro el carácter del Espíritu Santo. Nadie, solamente el Espíritu Santo de manera individual. Entonces, cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fue de manera individual. Usted no vio a Pedro dándole el Espíritu allí, no. Es el Espíritu Santo que allí se lo dio a cada persona. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Fueron a comprar. Las que estaban ciegas espiritualmente, las que se descuidaron en su preparación y en su estudio, fueron a comprar aceite. Y cuando fueron a comprar aceite, y el esposo vino y se fue solamente con 5 prudentes, las que estaban preparadas. Y las otras se quedaron asando batata, como dicen en los campos de nosotros. Siguen asando batata. Las vírgenes prudentes de la parábola representan a aquellos cristianos que comprenden, aprecian y reciben el beneficio del Espíritu Santo. Son prudentes aquellos que hoy reciben el Espíritu Santo y cooperan con él. ¿Cuántos dicen amén? Esos son los prudentes. La clase representada por las vírgenes insensatas no está formada por hipócritas. Son componentes manifiestantes respecto a la verdad. La han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Las personas representadas por las vírgenes insensatas se han conformado con una vida superficial, de apariencia. No conocen a Dios los insensatos, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. ¿Están oyendo? Los insensatos. Por lo tanto, su servicio a Dios genera puro formalismo. Cristianismo no es formalismo, mis hermanos, no. Cristianismo es una relación constante con el creador de este planeta Tierra, que es Dios, que ha dejado las instrucciones para usted obtener la salvación bien clara en la Biblia. La Biblia no se contradice, ni tampoco se discute, porque la Biblia es clara, señor. En el caso de las 2 vírgenes, ambas fueron desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. ¿Recuerdan el arca de Noé? Cuando se cerró la puerta. ¡Wow! Todo un mundo entero, hermano, en el arca de Noé. Y se salvaron 8. ¿No le preocupa eso a usted, hermano? 8 se salvaron. Y Apocalipsis, ¿no? ¿Qué dice? Que los perdidos eran como ¿qué? La arena del mar. Usted sabe que sí, todos nosotros vamos a la playa. Aquí hay playa, ¿no? Aquí hay playa. Sí, hay una playa. Todos nos vamos ahora mismo para la playa. Y comenzamos solamente a contar la arena que está en esta playa de Connecticut aquí. No acabamos en 3.000 años de edad. ¿Te contamos? En 3.000 años de edad, usted tiene quizás 40, 50 años, 60. Usted dure 3.000 años de edad. No acabamos de contar la arena de esa playa de ahí mismo. De aquí de ¿y cuántas playas no hay? Y hay más mar que tierra. Y los periodos eran como la arena del mar. Es tremendo eso. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábranos, Señor, que nosotros hicimos obra. Señor, mira, yo ayudé, yo hice una obra de bien, yo di ropa, di comida, di medicina, yo hice tu obra. Entonces va a venir un rechazo total sobre las vírgenes insensatas. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Wow, qué palabra más dura esa, que ninguno de nosotros quisiera escuchar. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando Cristo contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes, mis hermanos, la experiencia por la que la iglesia pasaría antes de su venida, Él la ilustró. Será una batalla cual nunca fue.
la parábola de las 10 vírgenes hace hincapié en que todos los creyentes deben observar constantemente su propia condición espiritual a la luz de la venida de Cristo en un momento inesperado y desconocido. Los cristianos, oigan, deben perseverar en la fe de manera que cuando llegue el día y la hora sean recibidos por el Señor, que vuelve por cada uno de nosotros por segunda vez. Cristo le prometió al Padre, y Cristo le prometió al cielo entero de que Él viene a buscarse a sí mismo en nosotros, su carácter en nosotros. Y Cristo no es un juego. Cristo dio su palabra y esa palabra Él la va a honrar. Y nosotros tenemos que honrar. Mire, usted y yo estamos en un compromiso tan en serio metido con el Señor, que usted y yo tenemos que reflejar su carácter. Es el reto. Amén. Porque Él dijo en Mateo, en San Juan 14, que no se tuvo vuestro corazón de creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugares para vosotros. Y si me fuere, yo preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré, y os tomaré a mí mismo. O sea, Cristo, el carácter de Cristo en usted, hermano. Entonces, para llevárselo. Pero el que no tiene el carácter de Cristo, se queda. Por eso es que en una relación personal con el Señor, cuando Él vuelva, significa estar excluido de su presencia y su reino. Si usted no lleva una relación personal con Cristo, va a quedar excluido de su reino. La última crisis de la tierra, el momento actual, es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producirán en derredor nuestro, de nosotros los cristianos, la iglesia. Esa gente tiene los ojos puestos en nosotros. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social. ¿No hay estabilidad social ahora mismo? Todo el tiempo de que el mundo se creó. Las amenazas de guerra anuncian la proximidad de acontecimientos de la gran gravedad que se avecina. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a la puerta. No tenemos tiempo que perder, mis hermanos. El tiempo de angustia como no ha habido desde que hubo nación, es inminente. Y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Tenemos que despertar. Nosotros somos un pueblo, mis hermanos, que nosotros somos un pueblo profético. ¿Usted sabía eso? Nosotros no somos una denominación más, nosotros fuimos creados por un movimiento profético. Nuestros pioneros, Guillermo Miller, Elena de White, Jaime White, José Bey, Andrews. Y el deseo de esos ministros, de esos pioneros, es que usted y yo llevemos las 27 doctrinas que tenemos claras ante el mundo y de proclamarla. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Para finalizar, Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a su mandamiento, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. ¿Recuerdan a Noé? Fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Recuerdan? Porque a ti he visto justo delante de mí. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿nos encontrará a nosotros justos? Noé obedeció y se salvó. Así de simple. El que no obedece se perdió. Antediluviano. No se perdió el mundo entero, ¿acaso? Porque el mundo entero desobedeció. Y al principio, cuando Noé comenzó a construir el arca, había mucha gente cooperando con él. Y comenzaron obedeciendo, pero después se desanimaron, se durmieron, las 10 vírgenes, volvemos. Se desanimaron y se fueron a gozar de su mundo. ¿Cuántas familiares de él? Y claro, y se perdieron. ¿Y qué? Y se perdieron, hermano. Otro ejemplo.
Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Amén. Lo que no se pusieron bajo la custodia de los ángeles, se perdieron. Lot sí se puso en la custodia de los ángeles y se salvó. Lo que presten atención a las advertencias de Dios en su palabra, se salvarán. Y el que no presta atención a las advertencias que están aquí, se perderá. Así de sencillo, así de fácil. El futuro de cada ser humano gira en torno a la elección que usted haga. Cuando Cristo venga por segunda vez, nos juzgará de manera individual por lo que hayamos vivido y hecho durante vida. Y dice el Conflicto de los Siglos que Él tomará todo el tiempo necesario para juzgar a cada quien. Dice que y la fila está larga y no hay tiempo. Es uno por uno. Y dice que cada quien va a salir convencido, diciendo: wow, todo lo que el Señor me dijo, yo merezco perderme. Son los perdidos, pero los salvados no. Sí. Los salvados no. Y los salvados no, claro que no. Los salvados ya estarán salvados. Gloria a Dios. Por eso es que, vuelvo y repito, el futuro de cada ser humano gira en torno a su propia elección. Amén. Cada ser humano elige salvarse o qué, o perderse. Yo tengo años, varón. Yo duré como 10 años recitando. Oye, felicidades. Pero tengo mucho que no recito esta poesía, pero voy a ver cómo me sale. Esta poesía hace una advertencia. Ya el tema concluyó, pero va a concluir más bien con esta poesía. Amén. Dice así la poesía. Tengo años que no la digo. Si sale mal o me equivoco. No, el Espíritu que te dirige. Gloria a Dios. Dice así: Jeremías. Si Jeremías aquí estuviera y viera nuestra iglesia tan fría o tan mundana, o si Pablo aquí estuviera, una carta enérgica escribiría, amonestando nuestra fe tan fría. Oh iglesia indiferente que duermes en brazos olvidado, medita en la escritura y ten presente que aquel que no sea frío o caliente será por Señor abandonado. Oye, iglesia mía, no te engañes viviendo una vida rutinaria. Tú que has tenido el privilegio santo de conocer el evangelio puro, de saber que el Señor te ha amado tanto y aún entre gemidos y quebranto te mostró un camino tan seguro. Tú que has dejado el camino recto y otros caminos te has trazado. Tú que contradices en afectos y llamas verdad a tu defecto. ¡Alerta! Yo te digo, ten cuidado, santidad, reverencia necesita. El amor a medias lo tenemos. Dulzura, no, ni siquiera una sonrisa. Y salimos del servicio tan aprisa que es muy fuerte este poema. Lo sabemos, mas Dios quiere de sus hijos valentía, que amonecen a su iglesia noche y día, advirtiendo que despierten de esta terrible y cruel pesadilla. Abandona, iglesia mía, tu tibieza, apresúrate a cambiar de parecer, que tu vida refleje la grandeza de vivir el evangelio con pureza, y serás una iglesia de poder. Aleluya.